Patricia, voy contigo. ¿Qué piensas? ¿Cuba debía estar ahí? ¿Se debía haber sacado de esa lista de países? Yo pienso que sí. Mira, Feli, yo hace 25 años que estoy lidiando con el tema este. Cuando yo vivía en Cuba, yo me recuerdo muy bien que el embajador Michael Kozak me entró un día en su casa, en su cocina, en la cocina de él, y me dijo: tienes que tener cuidado, que tenemos información que a lo mejor hay terroristas aquí de Irak. Eso entonces yo llamé a un vicepresidente de la CNN, le expliqué la situación, él fue a hablar con el gobierno cubano y le dijeron: mira, tenemos a los americanos, le hemos dicho al presidente de los Estados Unidos que ahí no hay ninguno terrorista. Así que yo sé que esto es un tema que se está hablando hace 25 años. Yo sí pienso que necesitamos un cambio. Hace 54 años que estamos igual. La gente cubana quiere libertad, quieren estar libres, quieren pensar que las cosas empiezan a moverse. ¿Cómo se van a empezar a mover? A través de esta decisión que se tomó hoy. Y esta decisión me pone bien contenta. A ver, Luis, tu punto de vista. Legalmente lo que se exigen son 6 meses. Que durante los últimos 6 meses Cuba no haya tenido ningún tipo de vínculo con países que patrocinan el terrorismo. Bueno, países que patrocinan el terrorismo o actividades que tengan que ver con el terrorismo. Mira, históricamente el gobierno de Cuba ha tenido relaciones y vínculos muy estrechos, íntimos, con prácticamente todas las organizaciones terroristas del mundo, no solamente de América Latina, del mundo entero. Los macheteros de Puerto Rico, los Hezbollah, Hamas, la FARC de Colombia, el Frente Farabundo Martí de El Salvador, el Frente Guerrillero de allá de terrorista de Chile. Ha sido históricamente vínculos que son bien conocidos. Sus relaciones con el gobierno de Irán, que es uno de los principales promotores, idéntico. Pero como vamos a hablar de los 6 meses, de acuerdo a la pregunta, que es un planteamiento legal, ¿y qué pasó hace 3 meses, no 6, 3 meses, en Cartagena, cuando un barco chino que tenía por destino a Cuba hizo escala y paró en Cartagena, llevando cereales para Tecnoimport, una empresa manejada por los militares cubanos, y le descubrieron entre los cereales 100 toneladas de explosivos, 100 toneladas y 2,5 millones de detonadores? Y lo interesante de todo esto... ¿Y eso es terrorismo? ¿Es ilegal? Bueno, eso no estaba declarado. Estamos hablando en el marco de la legalidad, lo que dice la ley, ¿eh? Claro, fíjate que eso es contrabando, es ilegal, y son explosivos, y son detonantes. Y muy significativo, el barco para en Cartagena. ¿Y tú sabes dónde iba a parar la próxima escala? En Barranquilla, a menos de 200 kilómetros de ese mismo lugar, otro puerto de Colombia, muy cercano ya a Santa Marta y al inicio de las montañas, donde muy cercano a las zonas de operaciones de la FARC, y fabricados por una compañía china, Norinco, que precisamente es el explosivo y los armamentos que más han ocupado a la FARC, el gobierno, el ejército de Colombia, de las guerrillas. Entonces, vamos a escuchar... Son elementos muy significativos, ¿eh? Vamos a escuchar ángulos republicanos. ¿Qué dijo el presidente de la Cámara de Representantes? Y también declaraciones de la congresista cubano-americana Ileana Ros-Lehtinen. Ahí está lo que dijo John Boehner. La administración Obama le ha dado al régimen de Castro una significativa victoria política a cambio de nada. La dictadura comunista no ha dado ninguna garantía de que revisará su largo historial de represión y de abusos de derechos humanos en el país, ni ha dado ninguna indicación de que dejará de apoyar la violencia en la región. Vamos ahora con la declaración de la congresista cubano-americana republicana Ileana Ros-Lehtinen. La responsabilidad del régimen de Castro en el derribo de Hermanos al Rescate, las demandas no resueltas por su ilegal confiscación de propiedades de ciudadanos y empresas estadounidenses y su continuo uso de tácticas para silenciar toda oposición al régimen tiránico aportan más evidencias de que Cuba no debía haber sido sacada de la lista. Regreso contigo. Luis estaba poniendo el punto de vista de lo que ocurrió recientemente hace unos meses. Si vamos atrás, también hubo un barco norcoreano, lo recordarás, hace un año y medio, año y medio. ¿Crees que eso tampoco son motivos suficientes? Mira, yo no creo que es motivo suficiente. Y yo estoy muy cerca de lo que está pasando. Yo tengo mis fuentes en Washington, D.C. que me han dicho que las personas que están investigando cómo quitar a Cuba y quitar a Cuba de la lista terrorista, que yo vine y lo dije aquí hace 2 meses, que yo fui la primera que lo dije aquí, que esto iba a suceder. Han investigado esta situación muy bien y han tomado la decisión correcta. Y hay que mirar un poco más allá. Ya Fidel se está poniendo, ya está mayor. Él
¿qué puede durar? 15 años más, 10 años más. Raúl ya se está poniendo mayor y yo lo miro de manera de pueblo cubano. El pueblo de Cuba quiere un cambio y siempre lo han querido. Cuando yo estaba viviendo en Cuba, que lo viví en La Habana 4 años y yo iba a la calle a hablar con el cubano de la calle, siempre me decían, Pari, ¿por qué el gobierno americano no quita el embargo? ¿Por qué no hacen cambio? Esto es lo que necesitamos. ¿Pero tú crees realmente que el embargo es el responsable y el culpable? Mira, no, de yo no le estoy dando la culpa a todo el embargo, porque yo sé que el gobierno cubano también tiene culpa a muchas cosas que han sucedido tristes ahí. Pero también necesitamos un cambio, Félix, porque hace 54 años que estamos en las mismas. Entonces la gente, bien que ahora ustedes pusieron a Rihanna, la gente, el público se cree que es la primera vez que los artistas están yendo a Cuba. Yo te puedo decir que hay artistas famosísimos que fueron americanos a Cuba en el 94, en el 97, cuando yo estuve viviendo ahí, se quedaban en La Habana Libre, se quedaban en el Nacional. Estos intercambios culturales que están hablando la gente ahora, eso se estaba haciendo cuando yo vivía ahí hace 20 años atrás. Así que estamos en las mismas y si las cosas no empiezan a cambiar, ¿cuándo van a empezar a cambiar? Y ya el cubano de Cuba lo que quiere es tener un trabajo a donde le pueden pagar, poder viajar la isla, poder viajar afuera, poder entrar y salir. Y eso porque a mí me hace muy feliz de hace 25 años que estoy viviendo esta historia, que ya estoy viendo un cambio positivo. Estás hablando de lo que piensan el cubano de a pie, el residente dentro de la isla. Tenemos declaraciones. Menos mal que se dieron cuenta, que abrieron sus ojos, que nosotros no somos malos, ¿me entiendes? Que somos un país más, que estuvimos siempre, como quien dice, a merced, ¿me entiendes? A los pies de ellos. Menos mal que se dieron cuenta y abrieron sus ojos. Siempre hemos luchado por la paz, por la solidaridad. Fue una injusticia ponernos en esa lista. Ahora están haciendo justicia. Luis, te estaba viendo que querías comentar. Adelante. Sí, claro. Patricia, el cambio hace falta. No ahora. Hace 56 años. Porque es un régimen de crimen, de atropello, de arbitrariedad, de empobrecimiento, de sometimiento. Hace 50 y pico, más de medio siglo, que hace falta ese cambio. Pero este no es el camino. Y te lo está enseñando específicamente que todas son concesiones. Y a quien se está reforzando es el gobierno. Cuando se va a hacer negocio y están desesperados por hacer negocio, el negocio no se hace en Cuba, el negocio se hace con el gobierno de Cuba. ¿Y quién es el que se va a enriquecer? El gobierno de Cuba. ¿A lo que le han tirado los cubanos? Las piltrafas, los negocios de sacar piojos, de arreglar fosforeras, de limpiar calles. Ese es el tipo de trabajo que le da el régimen, porque el régimen desprecia al pueblo cubano. El régimen le tiene puesto la bota, el yugo sobre la espalda del pueblo cubano. El pueblo cubano no se beneficia absolutamente nada por este camino. Si el gobierno de los Estados Unidos hubiese dicho perfectamente, yo te voy a sacar de la lista de países terroristas, pero me tienes que permitir que los cubanos puedan organizarse libremente. Te voy a permitir que bajen los viajes los norteamericanos a Cuba, pero me tienes que permitir que los cubanos puedan expresarse libremente y me tienes que permitir que puedan Luis, tener medios ella de te va a difusión contestar en el ahora, país. ella te va a contestar ahora, pero yo quiero preguntarte algo. Pregunto, después de 50 años, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la otra opción? Bueno, la opción ha sido muy variante a través del tiempo y la historia nos enseña que cada vez que se le han hecho concesiones, y ahí las tienes con Jimmy Carter, que hizo muy parecido a lo que está haciendo ahora Obama. Jimmy Carter le abrió la sección de intereses, le permitió los viajes de cubanos americanos a la isla, ¿y qué obtuvo a cambio? Cero. ¿Qué reformas hubieron en Cuba? Cero. Vino la explosión del Mariel a raíz de eso. Vino después el gobierno de Bill Clinton y amplió las concesiones. Incluso le levantó parte del embargo, permitió el comercio de medicinas y alimentos a Cuba. Le amplió entonces ahora a viajes y a remesas. ¿Qué consiguió a cambio? Cero de libertades y cero de beneficios para el pueblo de Cuba. Y esta es la tercera etapa de este mismo proceso, con el mismo resultado. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a esperar con las mismas causas unas consecuencias diferentes? Y yo entiendo muy bien lo que usted está diciendo, pero no estoy de acuerdo. El cambio tiene que venir. Y te voy a decir por qué, Felipe. Porque las personas dicen, bueno, el régimen de Fidel Castro, el régimen de Fidel Castro. El régimen de Fidel Castro no va a estar ahí para siempre. Las cosas están cambiando. Y yo te puedo decir, porque yo tengo fuentes que están en Washington, D.C., que trabajan adentro de la Casa Blanca, afuera de la Casa Blanca, y tengo mis fuentes en Cuba. Y las personas que son de la edad de nosotros, de la edad
tuya y mía, que están en Cuba, Gracias por bajarme la edad, pero bueno. que trabajan ahí, quieren el cambio. Y el cambio tiene que venir poco a poco. Y eso porque ¿Por qué tiene que venir poco a poco? Explícame por qué. Porque es una historia muy complicada. Y la historia de Cuba es muy complicada. Pero y cuando ¿por yo qué? me... Si la de Chile no vino poco a poco, la de España no vino poco a poco, bueno, la de Europa Oriental no vino poco a poco, ¿por qué la de Cuba tiene que ser poco a poco específicamente? Bueno, porque ¿Por qué Cuba tiene que ser diferente? Somos distintos países. Somos distintos países y los países todos tienen su historia. Pero el de Cuba sí tiene que ser despacio, las demás no. Las demás pueden cambiar y pueden tumbar a su régimen, pero el de Cuba no. El de Cuba tiene que ser pacífico, ordenado y lento. Qué interesante eso. Qué desgraciados somos los cubanos. Te quiero preguntar algo. El Congreso de mayoría republicana hoy se cumple los 45 días. Tuvo 45 días para poner peros, para poder actuar. ¿Por qué no actuó? ¿Hubo una inacción? Muy fácil, ¿No tenían los votos? Muy fácil. Sí, de la única forma que lo podían hacer era mediante un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley, para que entrara en vigor, tenía que ser firmado por el presidente. Iba el presidente a firmar un proyecto de ley del Congreso republicano diciéndole: presidente, usted no puede sacar a Cuba de la lista de países terroristas. Discutiblemente que no lo iba a firmar porque si él está promoviendo lo inverso, no lo iba a firmar. O sea, era una pérdida de tiempo. Por eso el Congreso ni siquiera se le dedicó un minuto a tratar el tema. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Eso es un choque de trenes, son opiniones. De eso se trata además la democracia, diversas opiniones. Sí. Intercambio de opiniones. Claro que sí. Es verdad. Claro que yo sé que Patricia Claro desea que lo sí, mejor por para supuesto. Cuba, Sí. pero el proceso y el camino es el que es la diferencia. No, y la única cosa que quiero comentar es que yo sé que en los próximos días se va a dar la noticia que ya todo esto se arregló y que los diplomáticos americanos van a poder viajar a la isla. Con eso digo y se dice que las embajadas Patricia, vienen para la próxima semana. exactamente. Un logro Se dice. extraordinario que va a cambiar el destino de Cuba, que los diplomáticos puedan viajar por toda la isla. Gracias Qué bueno. a los dos por haber estado aquí en el programa. Luis, Patricia, un placer. Gracias. Vamos a la pausa, al regreso.